tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en Futuro Posible. En este programa vamos a continuar hablando del sistema de salud de los argentinos. Para eso, como invitado, está el doctor Rubén Torres, que es sanitarista, ha sido director de muchos hospitales, tanto públicos como privados, de la Ciudad de Buenos Aires y también de la provincia de Buenos Aires. Actualmente es rector de la Universidad YSalud y ha publicado un libro que se llama Política Sanitaria en el País de los Argentinos. Con él vamos a hablar de la salud pública y lo peor es para los pobres. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, a informarnos que desgraciadamente hay dos sistemas de salud. Uno para los que tenemos cobertura, podemos pagar una prepaga, entonces tenemos mejor calidad y servicio. Y están los otros, los que no tienen plata. Entonces tienen que ir en la madrugada a los hospitales públicos, a estar formando largas colas para tener un numerito y con ese número quizás te atienden al otro día o en la semana siguiente. También muchas veces cuando se llama una ambulancia y en lugares que no puede entrar esta ambulancia, ya sea por un tema de inseguridad o porque las calles son intransitables. Bueno, como dije en el título, lo peor de la salud pública es para los pobres. De todo eso vamos a hablar con una voz referente, como dije, con el sanitarista Rubén Torres, luego de los auspicios. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no le hagas pasar por este momento. No, a la valija, A una de mujer no mano. se le- Ah, la valija, sí, Sí. la valija, sí. Marco, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó. Estaba tan grande, déjeme que yo voy a... Todo con quiero pagué, y entonces cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y el tipo Muchacho. se sigue quejando. ¡Saque la grandota! Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas sojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. La Tercera, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercera. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Ellos ya saben que después del cumpleaños van a tener que ordenar la casa. Lo que no saben es qué tienen que hacer con los envases de plástico. Claudio, Marcela, si el plástico está limpio y seco, lo pueden separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bueno, y aquí estamos, como les dije, con el doctor Rubén Torres. Bueno, muchísimas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, y mi primera pregunta que te hago es ¿por qué decidiste ser médico? Bueno, a ver, de alguna manera yo me siento un referente de la movilidad social que caracterizó a Argentina en algún momento. Soy el primer profesional de mi familia. ¿Por qué la medicina y por qué no otra carrera? Sí. Desde muy pequeñito y no por insinuación de mis padres, sino simplemente porque veía, recuerdo que allá cuando tenía 5 o 6 años tuve una hepatitis muy importante y lo que se llamaba el médico de cabecera en ese momento, que atendía en casa. Sí. Recuerdo
allá muy lejano, que hasta me ponían los sueros en mi casa siendo muy pequeñito, y yo tenía una enorme admiración por ese médico que me venía a ver todos los días y que me controlaba muy de cerca. ¿Te acordás el nombre del médico? No me lo acuerdo. Impresionante no me lo eso. Y eso me movilizó mucho para pretender emular esa actividad que él tenía. Claro, bueno, con muchísima vocación entonces. Sin duda, sin duda. Y a ver, empecemos entonces hablando, por supuesto estamos hablando del sistema de salud de nuestro país, pero entonces de los médicos, ¿no? Porque se habla mucho, ¿no?, de esta medicina que hoy día está deshumanizada. A ver, los médicos corren de un lado a otro, también trabajan en prepagas, no llegan a fin de mes, así que atienden mal. Y por otro lado, nosotros los pacientes nos sentimos que somos un número y no una persona. ¿Qué está sucediendo? Sí, esto es fruto de la organización que tiene la salud en nuestro país. Siempre habrás escuchado hablar de lo que significa la fragmentación en el sistema de salud, el hecho de que haya gente que se atienda en el sector público, gente que se atiende en la seguridad social y en la medicina prepaga. Ahora, lo llamativo es que quienes atienden en cada uno de esos tres sectores, es decir, los médicos, todo el personal de salud, son exactamente los mismos. Sin embargo, existen claras diferencias de calidad en la forma y en los resultados que se obtienen en cada uno de los tres subsectores. Y esto no puede ser achacado a los médicos ni al personal de salud, tiene que ver con la forma de gestión del sistema y con el modelo de atención que el sistema tiene. Y creo que ahí básicamente la responsabilidad central es de quienes hacemos política sanitaria y que nos dedicamos al manejo de la política sanitaria. Claro. A ver, y hay muchos médicos por habitante acá en nuestro país, porque es una de las carreras que más se siguen, ¿no? Actualmente es abogacía y medicina. Exactamente, Argentina es, junto con Cuba y Uruguay, los tres países de la región que tienen el mayor número de médicos por habitante. Por supuesto que esto, como todos los promedios, esconde realidades absolutamente diferentes. Así tenemos provincias, la ciudad de Buenos Aires, una de ellas donde el número de habitantes por médico es muy alto, mientras otras provincias como Formosa, por ejemplo, tienen muchos menos cantidad de médicos que los necesarios por habitante. O sea que los médicos se quedan acá y no se van a las provincias. Sin lugar a dudas, esta situación. También por un tema de salarios, me imagino. Por un tema de salario, por un tema de estímulo a la capacitación continua y demás, que esto también requiere determinadas políticas de incentivos para permitir que esa distribución esté adecuada con las necesidades de la gente, ¿no? Habitualmente se da una situación de dolores muy complicada, que es generalmente donde más necesidades hay, menos médicos hay, ¿no? Es decir, generalmente es contraria la oferta a las necesidades. Por supuesto. Y a ver, en este país, ¿no?, donde yo recién decía en la apertura, parecería que no hay un sistema de salud, sino que hay dos sistemas de salud, y uno es para los que podemos tener una cobertura y el otro sistema es para los que no, los que no tienen recursos, los que hacen las largas colas a la mañana para sacar un numerito en un hospital. Cuando llaman a una ambulancia, a veces la ambulancia no llega, pues está en un lugar muy inseguro. También, bueno, por ejemplo, hablando de Formosa, tiene más probabilidades de morir un chiquito que nace desnutrido en Formosa que aquí. O sea, hay dos sistemas de salud, ¿no? Podemos... sí, es más, yo te diría que hay más que dos sistemas de salud. Yo te diría que hay 24 sistemas de salud diferentes en Argentina. Dada la configuración constitucional de nuestro país en una república federal, vos sabés que las provincias se han reservado el manejo de su salud. Ahora, cuando las provincias se reservan el derecho a su salud y durante los 80 y los 90 se le transfieren la conducción de los hospitales, esto no va acompañado de los presupuestos correspondientes. Entonces, hoy no podemos aspirar a tener una salud similar en todas las provincias, cuando, por ejemplo, la diferencia de ingresos entre la provincia más rica y la más pobre tiene una distancia de 11 veces. Claro. Entonces, cada provincia hace con la salud lo que le permite su presupuesto y además lo que le permite su propia capacidad de gestión. Claro. Aquí es donde está uno de los graves problemas. Es decir, el Ministerio de Salud de la Nación debería servir de factor de equilibrio para lograr compensar estas diferencias entre las provincias a través de la transferencia de bienes y servicios. Y creo que en eso tenemos una deuda pendiente.
Claro que sí. O sea que cada provincia, digamos, con los recursos que tiene, privilegia a ver para dónde destina esos recursos. Exactamente. Es así. Esa es una de las formas de fragmentación. La otra es la que vos acabas de mencionar, es decir, que yo llamo la fragmentación de los derechos. Es decir, quienes tenemos la posibilidad de pagar una medicina prepaga, quienes tenemos cobertura de la seguridad social y aquellos que no tienen otra opción que la cobertura del Estado. Y evidentemente las condiciones de acceso, de calidad en cada uno de los tres subsectores es absolutamente diferente. Diferente. ¿Cómo es la calidad de un hospital público? A ver, te vuelvo a repetir, es decir, en los tres lugares la calidad técnica, es decir, los médicos, el personal de salud y demás, son los mismos, porque son los mismos que trabajan en cualquiera de los tres subsectores. Pero evidentemente hay condiciones de gestión que hacen que los resultados sean diferentes. Y te pongo un ejemplo. Es muy común ver en los hospitales públicos de muchas de nuestra provincia gente a las 5 o 6 de la mañana haciendo cola para obtener un número para ver si ese día puede ser atendido. Eso creo que es una situación que agrede a ver la ética del conjunto de los argentinos. Es decir, un país como el nuestro, con las posibilidades de comunicación que tiene, a través, digamos, exclusivamente hasta de los teléfonos celulares, no puede permitir que los más pobres de sus ciudadanos estén esperando a la mañana 4 o 5 horas, no para atenderse, sino para ver si pueden ser atendidos. Me parece que es absolutamente... Es una barbaridad. Y aparte te agrego, muchísimas veces sintiéndose mal, ¿no? Uno va al médico cuando está muy mal. Y cuando no tienes opciones de optar por otra atención, claro. ¿Verdad? Yo en mi libro llamo a esto los pacientes del Estado. Es decir, creo que, como vos muy bien decís, esta gente no solo es paciente de su propia enfermedad, sino que además es paciente de un Estado que es inefectivo e ineficaz para darle las respuestas a las necesidades que tiene. Está bien. ¿Y cómo se cambia todo esto? Con política sanitaria. Es decir, una política sanitaria se define básicamente en función, por un lado, del financiamiento, es decir, del presupuesto, por otro lado, del modelo de gestión que uno pretende del sistema de salud y por otro, del modelo de atención. Te doy breves ejemplos de las tres cosas. Siempre hemos hablado de que el mejor modelo de atención, el que queremos copiar de los países que le va mejor, es la atención primaria de la salud. Entonces, si tenemos decisión en que hacer atención primaria es el mejor modelo de atención, esto se tiene que traducir en presupuesto. Es decir, tenemos que crear unidades de atención en el primer nivel que tengan respuestas concretas para la gente. Sí. Es decir, que haya médicos especialistas en medicina general o en medicina familiar, enfermeras expertas en el tema del manejo comunitario, trabajadores sociales que puedan llegar a la gente y tener censada a la gente con problemas de salud. ¿Esto no existe en ningún lugar del país? Existe, es decir, a ver, llamativamente Argentina ha sido, casi te diría, pionera en este tema. La atención primaria en el noroeste argentino, de la mano de muchos pioneros del sanitarismo argentino, fue, te diría, incluso anterior a la declaración de Alma Ata, que fue la declaración de atención primaria de la salud. Mucho antes de esto, en Jujuy, en Argentina, Alvarado, por ejemplo, claro, hacía ya este tipo de atención. Pero creo que debemos recuperar esa situación. Hoy la salud se ha transformado para muchos, para la concepción incluso de muchos políticos, en un objeto de consumo. Y la salud no es un objeto de consumo. Todo lo contrario, es un objeto de solidaridad. ¿Cómo es un objeto de consumo? A ver, ¿a qué me refiero? Es decir, un objeto de consumo es aquello que es deseado por muchas personas, sí, y a las cuales uno cree tener derecho a un acceso individual. Y la salud no es un objeto de consumo, es un objeto solidario en el cual debe estar a disposición de las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Claro. Y esto tiene que ser correctamente regulado. Claro. El ejemplo más típico tal vez sea la ley de regulación de la medicina prepaga que existe en Argentina hoy, donde se define a la salud como un objeto de consumo. Sí. Y el consumo es una actividad netamente individual, por más que incluso la realicemos en conjunto, es una actitud absolutamente solitaria e individualista. Todo lo contrario de lo que debe ser un sistema de salud, que es un sistema básicamente solidario. Vamos a ir a un corte y enseguida continuamos, Rubén.
A ver, Rubén, ¿y la salud no es un bien social, no es un derecho humano? Sin lugar a dudas está definido claramente así por la Organización Mundial de la Salud, como un derecho inalienable del conjunto de los ciudadanos. Por eso esta situación se contrapone muy fuertemente en lo que decíamos antes, Dolores, respecto a su apreciación como un bien individual y de consumo. Claro, es impresionante, ¿no? Y también, ¿por qué no es una prioridad de la sociedad, ¿no? Cuando uno lee las demandas de la sociedad, lo que desea, por supuesto está el tema de la inflación, por ejemplo, el tema de la desocupación, pero no se nota el tema de la salud o está no sé en qué lugar, ¿no? O sea que no es una prioridad de la sociedad, entonces es muy difícil también que cambie o que los dirigentes lo tomen como algo prioritario. Yo no estoy tan seguro de que sea así. Creo que existe un sesgo en las encuestas en este aspecto. A ver, claramente la sociedad argentina tiene tres grandes componentes. Es decir, uno conformado por la clase ABC1 y la clase media alta, que generalmente están protegidos por la medicina prepaga o por obras sociales. El grupo de la clase media típica, que tiene protección en gran parte por las obras sociales en general. Y después existe un grupo que es la clase media baja y los más pobres entre los pobres, que ellos tienen como único medio de atención el sistema público, de hospitales y todo el conjunto de instalaciones públicas. Y creo que muchas veces las respuestas que recogen las encuestas vinculadas a prioridades se refiere a estos dos primeros grupos y no afecta demasiado al tercero. El tercero que está, digamos, resignado casi a esa pobreza de servicios que muchas veces le brinda el Estado. Está en un estado, diría, casi de resignación a este tema. Por eso creo que quienes hacen política, y no solo política sanitaria, deberían repensar las prioridades en este aspecto. Claro, de aquellos que no tienen voz. Entonces lo que vos estás diciendo muy bien es que no es una prioridad para los que estamos cubiertos, ¿no? Tenemos la prepaga, entonces tenemos mejor calidad, mejor servicio, entonces ¿para qué nos vamos a preocupar? Pero estoy de acuerdo entonces. Y esto se expresa en los medios, esto se expresa incluso en las campañas políticas. A ver, cuando uno lee temas de salud en los medios, generalmente ¿de qué se habla? De la cuota de la medicina prepaga, del valor de la cuota de la medicina prepaga, de los conflictos con las obras sociales, pero se habla muy poco de lo que afecta a la gente que está vinculada o cubierta por el sector público, ¿no? Nadie habla de esas personas, de los miles de personas que esperan a las 6 de la mañana en un hospital que le den un número para ser atendido. Creo que la política tiene que cambiar esta orientación. Es decir, la prioridad está allí, en hacer que esa gente no espere más. Claro. ¿Sabes lo que pasa, Rubén? Vos porque sos médico y entonces has estado en un hospital público, bueno, fuiste director de varios, ¿no? Hospitales públicos. Y yo tuve la experiencia, como te contaba antes de comenzar el programa, de estar acompañando a una señora mayor en un hospital público. Entonces, puedo contar mi experiencia en ese hospital público. Pero la mayoría de la gente no transita por esos hospitales públicos. Y más te diría, los candidatos tampoco. Los candidatos tendrían, para saber lo que es realmente la salud, tendrían, no sé si atenderse, pero ir, pasarse una semanita a ver lo que es la salud de la gente muy pobre. Bueno, tu programa se llama Un Futuro Posible. Justamente creo que el destino del futuro de Argentina en términos de salud está en que cambiemos esa idea y ese pensamiento, ¿no? Es decir, la prioridad debe estar colocada en esas personas, en los que más necesitan, y las políticas sanitarias deben estar dirigidas a esa persona prioritariamente. También. Y según tus notas que leí, el presupuesto acerca de la salud en nuestro país es muy alto. Exacto. Sí. Argentina, en términos macro, es el tercer país de América en gasto en salud, luego de los Estados Unidos y de Canadá. Ahora, cuidado que esto, otra vez, son los promedios que esconden determinadas realidades, si lo tomamos como un monto global. Ahora, si nosotros tomamos lo que invierte el Estado nacional, provincial y municipal, que es el gasto específicamente fiscal en salud, ese presupuesto es muy bajo. Para que tengas una idea, a ver, en educación el Estado nacional invierte casi un poco más de 6 puntos del Producto Bruto. En salud, desde el punto de vista fiscal, lo que plantean los tres niveles, el nacional, el provincial y el municipal,
alcanza apenas a 2,5 puntos, no llega a 3 puntos del Producto Bruto. Creo que ahí hay un déficit importante. Sí. Y el libro, que lástima no trajimos acá, pero el libro que publicaste este año, que se llama La política sanitaria en el país de los argentinos, vos te referís a lo bueno y lo malo, ¿no? Contame cuál es lo positivo de nuestro sistema de salud. Lo positivo de nuestro sistema de salud es que posiblemente sea uno de los sistemas de salud con mayor accesibilidad de toda América Latina. Es decir, cuando uno conoce el resto de América Latina y descarta por allí Cuba, Costa Rica y Uruguay, es decir, hay muy pocos lugares en América Latina donde alguien, como en Argentina, tenga la seguridad de que va a ser atendido. Posiblemente tarde más tiempo en ser atendido, sí. Posiblemente, como dijimos recién, la calidad sea diferente en los sectores, pero ningún argentino puede quejarse de que no accede al sistema de salud y que además ese acceso es gratuito, sí. Cosa que no es lo común en el conjunto de América Latina. Claro. Creo que ese es un valor importante y en el cual hay que rescatar, me parece, la importancia que tiene la seguridad social en este tema. Las obras sociales que han sido muy vilipendiadas en Argentina desde el punto de vista de la crítica, creo que cuando uno observa hacia atrás lo que pasó en los últimos 50 o 60 años en Argentina, el hecho de que un porcentaje alto de Argentina, un 50-60%, tengan cobertura de obras sociales, repito, más allá de las diferencias de calidad que pueda haber, le garantiza a los argentinos una cobertura en salud que otros países no. Están más protegidos, digamos. Y también leí que los destinatarios de tu libro son tus nietos. ¿Por qué dijiste eso así? Porque justamente si queremos una Argentina diferente, si queremos una Argentina donde cada uno de los ciudadanos pueda acceder a sus necesidades en salud con los mismos niveles de calidad, es decir, el futuro que tenemos que preparar es para ellos. Es decir, creo que ninguno de nosotros, por razones cronológicas, en especial yo por razones cronológicas, no voy a poder disfrutar de esa situación. Pero creo que el esfuerzo debe estar puesto en que ellos disfruten de una Argentina diferente. ¿Y cómo ves a los candidatos entonces? Digamos, de los 3 candidatos, ¿no? Con mayores posibilidades. Bueno, yo he participado, ahí he traído unas revistas donde hay debates de propuestas, nuestra universidad ha impulsado una discusión entre los 3 equipos de salud de los candidatos, y creo que es muy interesante, incluso me parece que ha sido ejemplar, ¿no? En una Argentina donde se debate muy poco temas de salud y de política, que quienes hacemos política sanitaria nos hayamos prestado a debatir propuestas me parece un avance muy importante. Me parece que bien, están bien asesorados entonces los candidatos y la idea es mejorar nuestro sistema de salud. No me cabe ninguna duda, además creo que hay varias propuestas que son comunes a los 3 equipos. Después, por supuesto, las diferencias estarán en la capacidad de gestionar esa propuesta, ¿verdad? Y que eso es la que hace la diferencia de valor agregado para un candidato o para otro. Claro, bueno, y quedándonos un minuto, Rubén, tu sueño. Mi sueño, una Argentina con una salud accesible para todos. Para todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes y los espero entonces el martes que viene.